cuando estaba pensando en este tema, pensaba en dos matrimonios lindos ahí de la comunidad. Uno era el de Ángel, Ángel con su esposa, venezolano, que se vino con toda una esposa y con todas las todo lo que significa el matrimonio y venirse a probar suerte acá en Argentina. La verdad que como matrimonio, como familia, un ejemplo impresionante. Y el otro es Mauricio, que tiene una cantidad hermosa de niños y que realmente es hermoso el tema, ¿no? Y quería yo hablar justamente del matrimonio y preguntarles a ellos, justamente para empezar con el tema, ¿cuál es la razón por la que ellos se casaron? ¿Por qué se casaron ellos? Y que pudieran las mujeres y los varones ahí explicarnos y ver después si la razón por la que se casaron ellos, la razón por la que nos casamos todos, coincide con las razones de la escritura. Hay una porción en la escritura que dice, ¿quién encontrará una mujer virtuosa? Es un tema que nosotros lo vivimos todos los viernes a la noche antes de comer, que recitamos el Proverbio 31 y el verso 10 empieza justamente, ¿quién encontrará una mujer virtuosa? Entonces uno diría, bueno, pero a ver, podríamos cambiar también ahora con esto de la igualdad de género, podríamos colocarle, ¿quién encontrará un varón virtuoso? Entonces vamos a ver si esto de encontrar la mujer virtuosa o de encontrar el varón virtuoso es lo correcto. ¿Cuál de las expresiones? La escritura dice, ¿quién encontrará una mujer virtuosa? Y no habla de quién encontrará el varón virtuoso. Y lo vamos a ver por qué. Lo vamos a ver por qué. No sé si está ahí mi hermano Ángel con su esposa, que nos pueda contar un poquito cuál es la razón por la que ellos se casaron. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos. Shawato, ya terminando ya el Shabbat, un gusto y un honor pues una vez más estar compartiendo con ustedes en el Minyan. No siempre lo hacemos mucho, muy seguido por problemas que a veces tenemos con la conexión y los equipos, pero de verdad a nosotros es un gusto y un placer. Bueno, responder esa pregunta hay dos fases, hermano, dos fases. Porque en el momento en que nosotros nos casamos, si se puede, siendo honestos y brutalmente honestos, no conocíamos primero del Señor, no conocíamos de nada de lo que es Torah, y en aquel momento uno, si se quiere, lo hace por costumbre, porque dice, bueno, tienes que crecer, tienes que graduarte, formar una familia y casarte, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, que uno llega a los caminos y comienza a conocer y llega este retorno a las raíces hebreas, te das cuenta que el matrimonio, más allá de ser algo por costumbre, ya tiene que ver un tema de complemento. O sea, tiene que ser más algo, aprende uno que es más por complemento y que es la manera en que Hashem, en que el creador tiene para poder para que podamos ser figuras de él aquí en la tierra, a través de la familia, a través de un matrimonio, hablando principalmente de matrimonio. En ese análisis que usted dice de mujer virtuosa, algo que ciertamente es así, es que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino que el ambiente en el hogar lo pone la mujer. Y yo hoy siempre, al punto de hoy, siempre puedo conversar con mi esposa de que una mujer, dependiendo como sea, es la que puede hacer que un hogar se venga abajo o salga. ¿Por qué no así el hombre? Porque el hombre es más de estar en la calle en la búsqueda, de estar siempre buscando la provisión para traerlo, pero esa provisión cuando uno la trae, la pone en manos de ella. Por eso es que hay una parte en Proverbio 31 donde dice que la mujer es la administradora y tiene que ser una buena administradora. Entonces, yo creo que en una oportunidad hablamos usted y yo, hermano, que los roles, según cómo se hacen, son muy importantes. Entonces, cuando uno entiende esto, que como matrimonio, Dios nos trajo aquí para unirnos a una mujer, cada quien haciendo sus roles debidos,
es la importancia para poder propagar el modelo que Dios quiere aquí en la tierra. ¿Tú vas a compartir algo? Bueno, qué lindo. Sí, un poquito tiene que ver con el tema que habíamos dado anteriormente, que tenía que ver con los roles, sí. Miren, vamos a, con la, no está Mauricio, ¿no es cierto? No, todavía no. No está Mauricio, bueno, porque yo le había pedido a Mauricio que nos comente un poquito, porque hay que tener una cosa muy linda como matrimonio para tener tantos hijos como Mauricio, ¿no? Que quería su opinión. Mi hermana se está riendo ahí, ¿quiere compartir algo? Ella se ríe, pero le da pena compartir. Bueno, no importa, no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a hacer esto. Patri va a hacer un pequeño recóndito del tema del matrimonio, inclusive ahí ella hace el tema del matrimonio como un viaje y yo cuando me leía esto, Patri, me hacía acordar a ustedes dos, esto de viajar en la vida en todo, viajar en la fe, viajar de países, viajar en la economía, una cosa muy linda. Así que vamos a escuchar un poquito a Patri y después continúo yo. Bueno, buenas noches a todos los que no hemos los que no he saludado, que Dios les bendiga. Y bueno, me preguntaba cuando preparaba esta pequeña charla, ¿para qué casarse y cuál es la noción judía que tenemos del matrimonio? Bueno, nosotros sabemos que en Génesis 1:27 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, en Midrash dice que el hombre fue creado como un ser, como una entidad completa, varón y mujer, juntos, y después fueron separados, enfrentados, y se formó la pareja. Porque dice que mientras Dios hacía la creación y creó al hombre, Adán Arishon vio que todos tenían pareja. Y dijo, ¿cómo puede ser yo esté solo? Entonces Dios separó, porque estaban unidos por la espalda, dice el Midrash. Los separó y los puso al frente. Y estas dos mitades se convierten nuevamente en complementarias cuando se unen en matrimonio. Dos personas que se unen en matrimonio no se unen para formar una sociedad, ni un acuerdo, ni para obtener un beneficio personal, sino que es la unificación de dos mitades para formar una nueva entidad que, como dice Génesis, Bereshit 2:24, y serán una sola carne. Vuelven al origen que fue creado. Es decir, que el hombre, el matrimonio convierte a la persona en un ser humano completo. Porque mientras la persona está soltera, naturalmente, ya viene así desde la niñez, es una persona egocéntrica. Y el matrimonio le da la posibilidad de convertirse en un dador, preocupado por las necesidades del otro. El judaísmo enfatiza que Dios crea el mundo para que sus seres, para las personas que vivimos en él, tengamos una vida plena, tengamos una vida con significado, dejemos un legado. Y todo este manual, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo a eso que es tan difícil? Bueno, tenemos también, nos dejó el manual de instrucción, que es la Torah Jaim, la Torah de vida, para que nos podamos conducir y llegar a eso. Y una de las formas de llegar a esa plenitud justamente es a través del matrimonio. Y será nuestra elección la que va a determinar nuestra felicidad y la felicidad de nuestros hijos de acuerdo a cómo elegimos y cómo transcurrimos en esa elección. Porque fíjense que nosotros nos adiestramos para ser médicos, para ser maestros, para ser cocineros, para ser albañiles, pero en realidad como padres y como esposos nos sentimos huérfanos porque cometemos muchos errores, no sabemos cómo encauzar este estado y llegar a esa
a ser complemento de la otra persona. Pero justamente volvemos al tema, tenemos el manual de instrucciones, lo tenemos que estudiar, tenemos que pedir consejos a personas que ya han transcurrido exitosamente ese camino, es decir, que Dios no nos ha dejado solos en ese sentido, y nunca nos deja solos. Ahora, imaginemos el matrimonio como un viaje que van a realizar dos personas. Van a empezar a planificar el viaje, van a ver que su auto esté en condiciones, que tenga nafta, qué comida van a comer durante el viaje, dónde van a descansar. Y van a tener en cuenta básicamente el destino, van a tener en cuenta el compromiso y también la afinidad. ¿Por qué digo el destino? Porque ambos deben saber a dónde quieren llegar. Por otra parte, el compromiso es mutuo. No podrán transcurrir ese viaje si uno de ellos se da de baja. Y por último también la afinidad. Si no se soportan, si no pueden complementarse, eso será intolerable para ambos. Si esto lo ponemos a este ejemplo, lo pasamos a lo que es el matrimonio, decimos que el matrimonio también es un viaje. Es un viaje en el que debemos definir un destino, que son los valores y las prioridades, los objetivos comunes que tengamos. Y estos objetivos, estos valores van a darle estructura al matrimonio. Lo que une a la pareja para llegar a ser una sola carne, estos objetivos comunes. Algunos piensan que el matrimonio es el objetivo en sí mismo. U otros piensan que el matrimonio es para saciar una necesidad de soledad o para que otra persona lo ayude en determinadas cosas. Bueno, eso es un error, porque con respecto a los objetivos que tengo para casarme, antes del casamiento debo pensar, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuáles son las cosas que significan mucho para mí? Porque si no tengo una persona que piense como yo, que siga mi camino, que me acompañe, que yo lo acompañe a él, bueno, no va a llegar a un éxito seguro. Y como dije, antes de casarme, antes de formar una pareja, tengo que pensar cuál es el objetivo por el cual estamos juntos luchando. Dice el rabino Weinberg, una perla muy preciosa para cada uno de nosotros y sobre todo para los que están solteros. Dice, no sabes por lo que estás viviendo a menos que sepas por lo que estás dispuesto a morir. Y eso ahí me da la clave, esa es una llave que me dice cuáles son realmente mis objetivos, mis deseos, mis valores, mis prioridades. Bueno, el segundo punto dijimos que es el compromiso. Y bueno, esto es fundamental, esto es básico para el matrimonio, ¿no? Es esencial. El perseguir juntos objetivos en la vida y comprometernos hasta el final. Y para esto es necesario la constancia y la voluntad, que son básicas. Son básicas. Antes del matrimonio debo definir muchas cosas y comprometerme a llevarlas a cabo después que he tomado la decisión. Por ejemplo, cuántos hijos voy a tener, a qué escuela medianamente o qué educación quiero para mis hijos, dónde vamos a vivir, voy a priorizar la profesión por encima de la maternidad, es decir, no quiero tener hijos, quiero tener poco, es decir, son cosas que se hablan y una vez que se han definido hay que comprometerse a llevarlas a cabo, ¿no? Y la afinidad justamente sería la consecuencia de estas dos anteriores, ¿no? Está muy relacionada con el destino, con los objetivos y también con el compromiso. Pero también hay otro ingrediente, que la afinidad debe construirse, ¿no? Cuando hay permanentes egoísmo, deseo de salir con lo de uno, bueno, esa afinidad se ve muy, muy corrompida, por decirlo de alguna forma, y hay momentos en que cuando un matrimonio está en crisis, directamente no se soporta la persona que se tiene al lado. Bueno, ahora quisiera un poquito detenerme, porque yo les dije que el matrimonio, una de las cosas que tiene como algo hermoso,
es que nos convierte en dadores. Y justamente, a diferencia del pensamiento generalizado que se tiene, que el acto de ayudar es sacar al necesitado o al pobre de una circunstancia, Rabbi Akiva nos da vuelta este pensamiento y nos dice que más que ayudar al pobre, el benefactor es beneficiado porque desarrolla una personalidad que lo eleva. Ahora, cuando hablamos de pobre o de necesitado, no estamos hablando del pobre de dinero solamente, porque fíjense ustedes que el pobre es cualquier persona que necesita algo, que está carente de algo. Y por ejemplo, acá hablando del matrimonio, digo que la mujer es pobre de su marido, necesita de su marido, y el marido es pobre de su mujer. Por lo tanto, cuando alguien de los dos, cuando algún cónyuge pide ayuda, sería lo correcto recibir ese pedido como una oportunidad que Dios nos pone al alcance de quien quiere elevarse. Es decir, cuando veo una necesidad expresa o tácita, tengo la posibilidad de acercarme a ese carente, satisfacerlo y elevar mi alma. Dios crea al hombre y a la mujer con una sola alma, de una sola alma. Ya dijimos que lo que dice el Midrash, que estaban juntos, pero con diferentes necesidades. El hombre tiene un tipo de psicología, la mujer es totalmente diferente, y para que cada uno pueda llegar a ser completo o a estar totalmente realizado, necesita justamente de esta ayuda idónea que generosamente le va a dar a la otra persona lo que necesita. Ahora, ¿qué pasa cuando en una pareja, bueno, uno piensa que por ejemplo, si es una mujer, puede pensar yo siempre le estoy dando en muchos sentidos y él no da nada porque es egoísta, por esto y por lo otro? Podríamos empezar a hacer un tipo de trabajo espiritual, por decirlo de alguna forma, y pensar que cuando le diste, no le diste a tu compañero, sino te diste a ti mismo. Cuando satisfaces una necesidad del otro, de escucharlo, de ayudarlo, el hombre, por ejemplo, en las tareas de la casa a la esposa, en cuidar a los hijos, no le estás dando, te estás dando a ti mismo porque estás elevando tu alma. Y por otra parte, uno puede pensar que no le diste porque se lo merece, sino porque Dios te mandó que le dieras. Y ya ahí estamos cumpliendo una mitzvah, ¿no? Bueno, este es un pequeño punto y arista de lo que uno puede hablar del matrimonio porque es un tema interminable, pero sí sabemos que el matrimonio es esencial a los ojos de Dios, y nosotros hemos visto para allá anteriores, cuando hablamos de la sotá, de la mujer que era sospechada de adulterio, que el Cohen debía escribir en un papel la causa por la cual el marido la estaba desconfiando de ella, y ponía el nombre de Dios también ahí en ese pergamino, y luego borraba todo esto con el agua que iba a tomar la sota, y aún borraba el nombre de Dios. Es decir, que Dios aún está dispuesto a borrar su nombre para que el matrimonio funcione, para que haya shalom bait, para que haya paz en el hogar, que no significa el shalom bait que no haya gritos, que no haya discusiones, es mucho más profundo. Es estar dos personas juntas, felices, complementarias, luchando por lo mismo, ese shalom bait. No tenemos que pensar que la paz del hogar es simplemente la ausencia de gritos y discusiones. Y para terminar esta pequeña reflexión, ya les dije que Dios estaba dispuesto aún a borrar su nombre en el caso de la mujer sospechada de adulterio, pero no debemos olvidar lo que nos ha pasado semanas anteriores con la fiesta de Shavuot, donde Dios forma, por decirlo de alguna forma, un matrimonio con el pueblo de Israel y le da la Torá.
es un casamiento espiritual de Dios con el pueblo de Israel y con todos los prosélitos que se siguen su nombre, y le da esa ketubá, le da ese compromiso, y que es la Torah. O sea, hasta ese punto Dios respeta y ama el matrimonio para hacer este tipo de analogía con respecto a lo que es esta unión. Así que bueno, a grandes rasgos he querido más o menos ejemplificar lo que significa el casamiento en el judaísmo y la importancia que tiene para Dios la unión, el volverse a encontrar dos almas que en un tiempo se separaron, pero que se deben volver a unir para hacer de este mundo lo mejor. Bueno, si hay alguna duda y la puedo responder, estoy a disposición. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Ustedes saben que todos los conceptos que he ido diciendo Patri, los sabios los van sacando de justamente la Torá. Uno cuando lee la escritura, lo primero que va a leer en el capítulo 1, en el verso 21 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahí habla de la esencia del matrimonio, porque lo que está creando es un matrimonio. Y dice, varón y hembra los creó. Está hablando de una característica que va a tener el matrimonio. Esta situación es bastante compleja hoy en día en nuestra sociedad discutirla, pero no quisiera entrar en ese aspecto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificado y multiplicado. Quiere decir que la razón por la que nosotros nos tenemos que casar es porque el objetivo que Dios ha puesto en nosotros como varón y mujer es que nosotros tengamos unión. Es que ese es el primer objetivo. Y si nosotros somos obedientes a Dios, tenemos que tener ese concepto. Ustedes saben que, sobre todo cuando voy a algunas reuniones donde son jóvenes, algunos jóvenes, no cuando hablo de estos temas, sino hablo de otros temas, pero a veces ellos se acercan y una de las cosas que más tienen aquellos jóvenes que están en las reuniones es preguntarme ¿cómo pueden ellos saber si se tienen que casar o no? Y yo le digo, no tendrás que preguntarte si te tenés que casar o no. Hay una bendición de Dios en el casamiento. Y todas las personas están creadas, varón y hembra, y están hechas para casarse. En todo caso, si Dios no quiere que vos te cases, de alguna manera te lo va a hacer saber. En la Escritura, por lo menos, tenemos a Jeremías, que él quería casarse, y Dios les dijo que no se casara, porque tenía una misión para con él. Así que el concepto, si me tengo que casar o no. El objetivo de Dios es que nosotros nos casemos. Y cuando nosotros nos casamos, Él va a derramar una bendición. Quiere decir que nosotros en la presencia de Dios tenemos todo. Tenemos una gran bendición. Pero, nosotros tenemos que ir tomando la bendición de Dios. Y el matrimonio es una de las tantas maneras de recibir una bendición. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije recién? ¿Quién encontrará una mujer virtuosa? ¿Quién encontrará una mujer virtuosa? Eso dice el proverbio. Y dice en otra parte también el proverbio. Quien haya esposa, haya el bien y el favor del Eterno está con él. Fíjense que este concepto de quien encontrará una mujer virtuosa es porque justamente en el capítulo 2, uno percibe que el que está buscando su complemento es el varón. Él es el que tiene que buscar la mujer. Él es el que tiene que buscar la mujer. No es la mujer la que tiene que encontrar al varón. Estoy hablando desde el punto de vista de los principios que uno puede encontrar en esta porción de capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. Y dice además cuáles son las razones por las que se tienen que casar, porque es el deseo, está diseñado Dios
de esta manera diseñado a cada persona, y desde ese concepto es que se considera que el alma de las personas, cuando vienen al mundo, se dividen en dos y luego se tienen que unir en matrimonio, porque también hay un texto donde dice, y los dos serán una sola carne. Entonces, en función de esos conceptos, los sabios han ido percibiendo todas estas miradas acerca del matrimonio. Pero además dice que el matrimonio tiene que, miren lo que dice, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear. Pero una cosita dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Fructificado es tener fruto. Uno puede decir, bueno, varón y mujer se casan y tienen un hijo. Un varón, una mujer se casan, tienen un hijo. Pero hay un agregado que Dios quiere bendecir. Dice, multiplicaos. Es algo que tiene que no solamente tener fruto, sino tiene que tener mucho fruto, tiene que multiplicarse. Y esto me ha hecho pensar cuando volví a tomar este tema esta semana en Alemania. Alemania, ustedes saben que las personas están teniendo un solo hijo en términos general. Y eso ha hecho de que hay un cálculo que en el año 2030 los que van a vivir en Alemania, el 10% van a ser alemanes y el resto va a ser extranjeros, porque ellos están dejando de tener hijos. Es decir, la bendición de Dios no es solamente tener un fruto, sino multiplicar los frutos en la tierra. Es decir, llenar la tierra de hijos. Ese principio básico de Dios, fíjense, nosotros lo cerramos, no queremos, andamos con el tema del control de natalidad, etcétera, 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 que parece que eso nos va a resolver un problema, y en realidad, si Dios nos ha dicho eso no es un problema, eso es una bendición. Es una bendición que Él quiere derramar. Y uno dirá, bueno, pero ¿te imaginas tanta gente en el mundo? No vamos a poder vivir. No nos preocupemos de ese tema. O Dios puede agrandar el mundo o nos puede achicar a todos. Nosotros lo pensamos en tamaño. Dios no tiene la estructura del espacio que nosotros tenemos. Nosotros la pensamos en tiempo. Fíjense lo importante que es el matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio, a nivel de sociedad. A nivel de sociedad. Fíjense, un rabino lo que dice, Saulo de Tarso, dice, tengan en alta estima al matrimonio. El matrimonio tiene que ser un concepto muy fuerte dentro de la mente de las personas. Y tenerlo en alta estima ese concepto. Y da la razón en los mismos escritos. Dice que para evitar inmoralidad y que no se multiplique la maldad en lo sexual. Es decir, hay una razón por la que uno tiene que encontrar esa alma. Esa alma. La razón por la que uno se tiene que casar no es solamente, como dijera mi hermano, porque culturalmente nos han ido formando así, ¿no? Es pareciera que el matrimonio es parte de una etapa de la sociedad, pero no tenemos objetivos específicos bien claros por qué nos tenemos que casar. Bueno, la sociedad nos armó así, nos fue conceptualizando y en función del concepto social estamos funcionando. Nadie se casa porque Dios se lo pide. Nadie tiene hijo porque Dios se lo pide. Todos queremos casarnos porque tenemos ganas de tener una mujer. Y tenemos hijos porque tenemos ganas de tener hijos. No pensamos en el concepto de que tenemos que tenerlo porque Dios quiere. Cuando uno entra en ese concepto, es increíble la bendición que surge en las personas. La bendición que surge en las personas. Y fíjense ustedes cómo hace Dios. Y de ahí viene el texto. ¿Quién encontró una mujer virtuosa? Podría haber Dios determinado directamente que el hombre y la mujer así nazcan y ya están juntos. Sin embargo, cuando uno va al capítulo 2, hay un proceso ahí de búsqueda.
él le dice que le coloque el nombre a todos los seres vivientes. Y él le va colocando un nombre. Y dice, no se encontró ayuda idónea. Parece que no era una cuestión de... Porque ustedes saben que cuando uno le coloca un nombre a algo, va a determinar cómo va a funcionar ese algo, ¿sí? Si yo construyo algo y le digo silla, sé que dentro de la mente de toda la gente, cuando yo diga silla, va a saber perfectamente qué es una silla y para qué sirve. Es decir, cuando yo le coloco un nombre, también le estoy determinando un destino. Le estoy determinando un destino. En todos los seres vivientes también él ha ido colocando su autoridad, pero ahí aparece esa frase, y no halló ayuda idónea. Es como que Dios le dio esa actividad que tenía un objetivo mayor que ponerle autoridad a la naturaleza, que ponerse en autoridad sobre la naturaleza. Es un objetivo mayor, era encontrar la ayuda idónea. No la encontró, pero la buscó. Es decir, el principio básico, Dios quiere que nosotros busquemos la ayuda idónea. Nosotros tenemos que buscar la ayuda idónea. Pero cuesta mucho encontrar la ayuda idónea solo. Y ahí viene el otro principio, descansar en Dios. Dice que Dios le dio un cansancio tan profundo que lo hizo entrar en sueño. Y cuando soñó, entonces sacó de la costilla. Ustedes saben el Midrash que les dijo Patrick hace un ratito. El Midrash dice que la mujer estaba en la parte de la espalda, pegada al hombre. El hombre hizo todas estas acciones y no sabía lo que tenía. Y cuando entra en profundo sueño, Dios separa al varón y a la mujer la pone al frente. Por eso justamente el Midrash tiene que ver con esa expresión del escrito. Dice que la puso al frente. Quiere decir que si la puso al frente es porque estaba a la espalda. Y desde ahí es que se considera que en realidad eran dos almas que luego se unen corpóreamente, pero ahí están ahora ya las dos almas juntas, ¿sí? Y esas almas tienen que desarrollarse de una manera independiente, Ahora, ese principio de que eran dos almas que se separaron y ahora se vuelven a unir, ¿es solamente para Javá y Adán o es para todas las personas? Bueno, nuestros sabios nos han ido enseñando que eso es para todas las personas. No es solamente, no se cumple solamente en ellos. Y el tema de la multiplicación, ¿no? Ustedes saben que si ustedes entran a internet y hablan de este tema, es un tema tremendamente controversial. Tenemos de todos los conceptos en función del matrimonio. Tenemos un montón de conceptos. Y hoy todos los grupos religiosos han caído en una crisis que están tratando de buscar soluciones de cómo van a resolver el tema del matrimonio. Y eso ha sido una complicación en la actualidad. Por eso, hablar del concepto del matrimonio de la forma en que yo estoy hablando, es muy probable que todo el mundo me discuta. El tema es volver a la fuente, mirar qué es lo que está pasando y tratar de tomar el consejo de Dios. Ustedes saben, para cuando se casó uno de mis hijos, yo tomé este texto y di la enseñanza con respecto a este texto. Y fue muy lindo para mí ver después el desarrollo de mi hijo en relación a este texto, ¿no? Cómo poder imprimir a nuestra descendencia este concepto de casarse porque Dios nos ha diseñado así, tener hijos porque Dios nos ha diseñado así, y no poder preguntarse en la mente si me tengo que casar o no me tengo que casar. Un concepto que es fundamental dentro de la sociedad y que la sociedad se va a fundamentar justamente en el tema del matrimonio. Esto va a decir también en el tema de sojuzgar la tierra. O sea que este concepto escritural a veces han surgido dentro de las constituciones de los países.
Porque esto no es solamente dentro del pueblo, diríamos, de Israel. Ustedes saben que no, las personas del pueblo de Israel no pueden contraer matrimonio con cualquier persona. Hoy el Estado de Israel, por ejemplo, solamente celebran matrimonios de personas que son del pueblo judío y no admiten las personas que se casan de mixtos, ¿sí? que de judíos con no judíos, hoy se tienen que ir a otro país aledaño del lugar, casarse ahí y volver a Israel, porque Israel no casa a personas que no son del mismo pueblo. Uno puede decir, uy, pero son tan cerrados. Eso también pasó en Argentina. En Argentina se discutía mucho en la Constitución, para formar la Constitución del año 1819 se discutía si tenían que ser, el presidente de la nación tenía que ser soltero, porque había un soltero que en la Revolución de Mayo fue muy fuerte hasta el 1817, era soltero y fue el más fuerte de toda la Junta, porque la Junta, todas las personas de la Junta de la Revolución de Mayo se fueron disipando, algunos murieron como Moreno y otros, y este soltero era el único que llegó a mantener todos los procesos de los triunviratos, del segundo triunvirato y todo. Y cuando en el 19 se quería hacer la Constitución, uno de los puntos que se hablaba era que para ser presidente de la nación tenía que estar casado. Y el otro punto de muchas constituciones de las naciones es que el presidente que está casado no puede ser presidente si no está casado con una persona de su misma nacionalidad. De su misma nacionalidad. Estas cosas que uno ve acá estaban ya en la Escritura. Porque para sojuzgar la tierra uno tiene que estar muy unido. ¿Se imaginan ustedes que una persona que va a gobernar el país esté casado con una extranjera y uno no sabe si esa extranjera después se va a volver en contra del país? Esto ha pasado en cientos de casos. En un montón de ejemplos de los imperios. Las mujeres que no estaban alineadas con el mismo concepto de la nación que hacía el imperio, es la que destruyó el imperio muchas veces. Sin embargo, el pueblo de Dios ha sido enseñado a unirse bajo el mismo concepto. Inclusive les dice específicamente con quién no tienen que unirse. Y esto lo vemos nosotros en la época de Esdras y Nehemías, donde cuando vienen regresan con un montón de cosas mixtas a las que tuvieron que entrar en un proceso judicial y determinar algunas causas. Casarse es encontrar el alma de uno. Y ese concepto es muy fuerte. Y ese concepto ya prácticamente ha ido desapareciendo en la sociedad. Y es una dificultad muy grande tener otro tipo de concepto en relación a la palabra.